Glorifica al Señor de la misma forma que usted lo estaba haciendo ahorita. Glorifica al Señor. Ese libro dice que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Si mi pueblo me adorare y se humillare y invocare mi rostro, e inclinare su rostro y se convirtiere de sus malos caminos, dice la Escritura, entonces yo oiré desde los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. La bendición del Señor es la que enriquece. Glorifica al Señor en esta hora. Cuando usted alaba a Dios, se ve el cansancio. Cuando usted alaba al Señor, se va la pereza. Cuando usted alaba al Señor, se va la melancolía, se va la angustia, se va la tristeza. Gloria al Señor, porque Dios se mueve en medio de un pueblo que alaba y glorifica su nombre. Cuando usted adora a Dios, suceden cosas. Hay libertad, hay bendición. Amén, como que la enfermedad desaparece, como que la preocupación desaparece, como que la prueba se disipa, porque es que el Espíritu Santo está en medio de usted, aleluya, para bendecirle, para honrar su vida, para glorificarse en medio de su fidelidad. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, id y aposentaos en Jerusalén hasta que recibáis la promesa del Espíritu Santo. Y cuando ustedes reciben esa promesa, ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero el Espíritu Santo, el que separa a los hombres y el que los unge con su poder. ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte a eso? Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que vamos a buscar la palabra del Señor. Gloria sea Jesús. Amén. Gracias, Señor. ¿Cuánto adoran a Dios? Mi alma adora a Jesús. Amén. Adore a Dios con libertad, hermano. La Biblia dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con címbalo resonante. Alabadle con cuerdas y flauta. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Cuando usted alaba a Dios, suceden cosas, hermano. Hay salud en su vida. Llega la salud automática. A veces no hay ni que orar, porque Dios se mueve en medio de esa alabanza. Se ve el cansancio, se va la tristeza. Amén. Porque Dios tiene un poder extraordinario. Vamos a buscar la palabra del Señor. En Mateo capítulo 5. Mi alma adora su nombre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Santo Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Bendecimos. Gracias. Amén. Capítulo 5, verso 3. Dice la palabra del Señor. En el nombre del Trino Dios. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Te damos gracias, Jesús. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra no cambia. Dice tu libro que el cielo
y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá para siempre. Ella no falla, porque es tu palabra. Amén. Tu palabra fueron creados los cielos y la tierra, el mar y todos los seres que en él habitan. Tú la fundaste, tú la diseñaste, tú eres el arquitecto por excelencia. Tú dices la palabra y las cosas se hacen. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Qué lindo es el Señor, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Poderoso tú eres. Alabado sea Dios. Tenemos un tema bien Adoramos, Señor. especial en esta mañana. Bendito tu nombre. Se Gracias. va a titular El proceso de las bienaventuranzas. ¿Cuántos creen en los procesos de Dios? Los procesos de Dios son los mejores procesos. Donde Dios, amén, bendice, exhorta, ministra, dirige, ilumina, llena, sana, otorga, separa. Son procesos hermosos. Amén. Lo que pasa es que a veces esos procesos se hacen extensos dentro de la mente humana. Alabado sea el Señor. Porque Dios tiene unos mecanismos y tiene una fórmula de procesar a los seres que no es la fórmula nuestra. Nosotros tenemos muchas fórmulas, pero Dios tiene una fórmula extraordinaria donde las bienaventuranzas se hacen bendición en nuestra vida, donde las bienaventuranzas se hacen gracia de Dios en nuestra dirección, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestros negocios. Así que el Dios de nosotros es un Dios de bienaventuranzas. Por eso Él podía decir en el sermón de la montaña: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales o de ellos es el reino de los cielos. Y porque hay veces que la gente se siente como pobre en el espíritu. Y hay momentos donde nuestro espíritu se aflige, se duele. Usted sabe que nosotros somos seres tripartitas. Allí, así como el Señor es una trinología, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nosotros somos tripartita de Dios. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu nuestro, dice la Biblia, que vuelve a Dios que lo dio. El alma que peca, dice que morirá eternamente en un lugar de tormento. Y este cuerpo es tan limpio, va al otro lado de la venida de su Padre. Amén. Pero hay una dicotomía, que es el alma y el espíritu, que uno vuelve a Dios y otro vuelve a un lugar de tormento si no ha hecho lo que el Señor le ha demandado. ¿Cuánto pueden dar un aplauso al Señor? Sí, es más serio de lo que nosotros creemos. Así que el Señor nos quiere decir en esta mañana que hay unas bendiciones para los pobres en espíritu. Porque hay veces que nos sentimos como desamparados cuando venimos al Señor y nos sentimos como que somos poca cosa, o como que el Señor no puede hacer cosas grandes con nosotros, y como que el Señor
nos ha abandonado en cierto momento y no sabemos que el Señor siempre está con nosotros. Él dijo, yo me voy, pero voy a enviar, Edwin, al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes todos los días de la vida de ustedes y hasta el fin. O sea, el Espíritu Santo siempre está con nosotros. No tenemos que sentirnos solos, no tenemos que sentirnos tristes. Hay veces que nuestro espíritu se entristece porque a veces queremos que las cosas salgan de una forma y no salen de otra. Hay veces que nuestro espíritu se entristece porque vemos nuestros hijos, amén, que van como directo al despeñadero, no cogen los consejos. Hay veces que nuestro espíritu se pone pobre o se entristece cuando no vemos que las cosas no nos salen como nosotros hemos orado. Entonces Dios nos va a decir en esta mañana que somos bienaventurados. Gloria A Dios. Y la bienaventuranza es tipo de la bendición de Dios. Cuando usted es bienaventurado, usted es bendecido. Cuando usted es bienaventurado, usted ha sido separado. Cuando usted es bienaventurado, Dios lo ha señalado. Cuando usted es bienaventurado, Dios lo ha marcado en el camino para que en el proceso de su vida usted vea la gloria del Señor en medio de su espíritu pobre. Denle un aplauso. Pero él dijo más. Él dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y miren que lloramos en el camino. Lloramos porque a veces vemos a nuestra familia, como dicen los jóvenes de hoy en día, como al carete, ¿verdad? Escaricado, como decían en el campo, como que la gente anda sin Dios, sin fe y sin esperanza. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso como que nos saca las lágrimas, porque vemos la gente tan desacertada de la voluntad de Dios, vemos la gente tan desequilibrada emocionalmente, vemos la gente tan nublada espiritualmente, vemos la gente tomando rumbo equivocado. Yo hablaba con un pastor, amigo mío, y yo le decía, la verdad que a veces se llora en el camino. Y en una ocasión yo fui a una iglesia que yo pastoré en Tobago, en Sopona, por 5 años, y Dios me habló a través del pastor que salía. Y me dijo, se acabaron las lágrimas en tu vida. Y yo me puse tan contento, y le digo, eso no voy a llorar más. Y llevamos 18 años llorando lágrimas. ¿Cuánto puede dar un aplauso al Señor? Lo que pasa, Edwin, que el mensaje que me estaba diciendo, me lo estaba diciendo al revés. Gloria, y yo no lo entendía. Bendito sea el nombre del Señor, porque no hemos cesado de llorar en el camino, no hemos cesado de derramar lágrimas por nuestros hijos, por María, por el huracán, por la devastación, por los amigos que se han quedado desprovistos en el camino, cantando desorientadamente, y todas esas cosas nos traen como un malestar en nuestro espíritu. ¿Cuánto adoran al Señor? Entonces, entendemos que hay unos procesos en medio de las bienaventuranzas. El problema es que nos cuesta pasar por los procesos de Dios. Porque los procesos de Dios afligen nuestro espíritu a veces. Los procesos de Dios sacan nuestras lágrimas. Los procesos de Dios hacen que nuestra vida
a veces se encuentre entre la espada y la pared. A veces no sabemos para dónde vamos a coger, porque Dios nos deja como a ver en nuestro propio albedrío, en nuestra propia voluntad, para ver qué decisión vamos a tomar en nuestra vida. Y a veces en vez de tomar la decisión que el Señor nos ha aconsejado, aleluya, que nos ha dicho, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, como le dijo Josué, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y se nos olvida ese consejo. Y cogemos para otro sitio. Y Dios nos dice para el norte y nosotros cogemos para el sur. Y Dios nos dice, coge a la derecha y cogemos a la izquierda. Entonces, en medio de esa decisión, entramos en un proceso de prueba. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Y cuando entramos en el proceso de prueba, entonces verdaderamente nuestro espíritu se mueve. Nuestras lágrimas se nos salen. Porque dice la Escritura que cuando abrazamos este Evangelio, vamos a ser probados como el oro fino. ¿Sí? Y el oro se prueba con fuego. De la única forma que sale la hojarasca, la piedra negra, el carbón del oro es con fuego. Para que sea un oro refulgente, para que sea un oro brillante, para que sea, puede ser 15 quilates, 14 quilates, 24, 18, el quilate que sea, tiene que pasar por el fuego, porque es la única forma que, amén, que se va a purificar ese oro, aleluya, y va a ser refulgente. Así es nuestra vida, que muchas veces el Señor tiene que pasarnos por el fuego de la prueba, para que en medio de ese fuego entremos dentro de la bienaventuranza y nuestro espíritu se vea a veces apocado y comencemos a entender que dependemos del Espíritu de Dios. Y comencemos a entender, gloria al Señor, que somos bienaventurados en medio de nuestras lágrimas. ¿Cuánto puede dar un aplauso al Señor? Oh, gloria a Dios para siempre. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los humildes, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y para ver a Dios hay que ser manso. Cristo dijo, Alfredo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestra alma. Hay gente que anda despavorido en el camino porque no ha aprendido que dentro de los frutos del Espíritu está la mansedumbre. Y decía el apóstol a los Gálatas, y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, celo, enemistades, pleito, ira, contienda, disensiones, herejía. Los que practican tales cosas no entrarán, y los borrachos al reino de los cielos. Pero hay una coma bien grande, un punto coma. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Hay que ser manso. Y para ser manso hay que sumergirse en las aguas del Espíritu. Y para ser humilde hay que sumergirse en las aguas del Espíritu. Y para ser un hombre dócil en las manos del Señor, tiene que morir en nuestra vida todo egocentrismo, toda vanidad, todo orgullo, toda hipocresía, para que la mansedumbre del Señor nos haga bienaventurados. Den un aplauso fuerte a Jesús. A su nombre. Esta es la única forma que vamos a experimentar el proceso de mansedumbre.
Cuando esa idolatría que a veces tienen los hombres, ¿cuántos adoran al Señor? Como esos líderes de toda esa república que tienen ese ego bien inflado. Gloria sea tu nombre. Y esos líderes megalómanos que se creen que son dioses como los faraones. Oh, pero algún día el Señor los va a bajar de esa rueca o de esa piedra. Gloria sea el Señor, porque a los hombres que Dios iba a honrar, dice la Biblia, que es a los mansos, que es a los humildes de corazón, que es a los que lloran en el camino, que es a los que tienen el espíritu contristado porque han visto cosas que no pueden arreglar y se sienten impotentes en el camino, y Dios le va a dar la victoria. Dios tiene la victoria para usted, pero usted tiene que ser manso en medio de su proceso. Van a venir procesos a su vida que usted no va a entender. Hay veces que no entendemos los procesos del Señor. Gloria a Dios. Él dijo que cuando yo me enfermé, yo no entendí ese proceso. Ni Alfredo tampoco, estoy seguro, ni Miguel. Pero dentro de ese proceso, Dios nos dio una lección extraordinaria, que Él estaría con nosotros todos los días. Amén. Que no nos abandonaría. Y cuando yo me hice las 2 pruebas, que fui al médico y le dije, el patrón me dijo, mira, esta prueba dice non-detected, no hay virus, te sanaste, te curaste, gloria sea el Señor, pero te voy a mandar a hacer otra pruebita. Oh, gloria sea el Señor. Eso de rato se lo tengo allí para llevárselo al doctor para que lo ponga en el archivo de él, que no tenga el tiempo, que tenga muchas cosas en medio del huracán. Pero están allí, es la prueba fehaciente. Y cuando le llevé la otra prueba, me dijo, no detecte, estás sano, te curaste. Y yo dije, Dios lo hizo. A su nombre. Gracias, Señor. Porque aunque el tratamiento costó como 100 y pico mil pesos, yo sabía que la mano del Señor había estado allí. Porque yo sabía que las oraciones de esta iglesia habían subido al trono de la gracia del Señor. Den un aplauso a Jesús. Y yo me lloraba, aleluya, me decía, Señor, a veces tengo que atender mi familia. Tú me llamaste a predicar tu evangelio, tú me llamaste al ministerio, tú no me vas a dejar huérfano en el camino, tú no me vas a dejar en vergüenza. Él me decía, bienaventurado eres porque lloras, bienaventurado eres, aleluya, porque estás pobre en el espíritu, en este hospital, cautivo por un montón de máquinas y un montón de suero, pero yo te voy a dar la victoria para que en mi nombre aprendas a ser manso. Amén. Gloria a Dios. Oh, gloria sea el Señor. Gracias, Jesús. Oh, gloria para siempre, Dios. Gracias, Jesús. Y a veces Dios nos tiene que hacer como le hizo a David en el Salmo 51, verso 10, que tuvo que decirle a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque parece que él se envalentonaba en algunos momentos y se olvidaba del que quien lo llamó había sido el Señor. Quien Dios le dio la orden fue al profeta Samuel. Le dijo, ven casa de allí y me va a unir el próximo rey de Israel. Y a él como que se le había olvidado unas cositas que el Señor le había hablado, y a él como que se le habían olvidado unos detalles, porque Dios lo había separado en el camino, y en vez de coger para el norte, cogió para el sur y empezó a hacer las cosas que Dios le dijo que no hiciera. Y a veces hacemos las cosas que Dios nos ha dicho que no hagamos, y las bienaventuranzas se convierten en procesos dolorosos. Las lágrimas se extienden en nuestra vida, el espíritu se contrista. Gloria sea el nombre del Señor, porque dentro de nuestro espíritu sabemos que no estamos haciendo
la voluntad del Señor. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Y David le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque él sabía que le había fallado a Dios. Él sabía que la bienaventuranza que el profeta le había dado en casa de su padre no la había aquilatado en el camino. Él sabía que Dios lo había separado y a él había hecho lo que le había dado la gana. Entonces, cuando Dios nos dice una cosa y hacemos lo que nos da la gana, el proceso se torna alto, el proceso se torna triste, el proceso se torna largo, el proceso se torna angustioso, el proceso se torna, amén, de doloroso, de lágrimas, de sollozo, de insomnio. Oh, gloria sea el nombre poderoso del Señor, porque dentro de la bienaventuranza tenemos que obedecer, aleluya, con un corazón contrito y humillado, al cual Dios no desprecia. Y un corazón, gloria sea el Señor, lleno de la mansedumbre del Señor. Bienaventurados, digo, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y ese proceso de justicia es bien bonito, pero a veces nosotros lo tronchamos con nuestras acciones. A veces nosotros tronchamos el proceso de justicia porque nos convertimos en gente injusta, como hay allá afuera. No, hermano, tenemos que ser justos delante del Señor, tenemos que ser justos delante de los hombres. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Hay veces que van a ser injustos con nosotros, pero nosotros tenemos que poner la milla extra. Hay veces que vamos a ver cosas que nos desagradan en el camino, pero no podemos obrar con injusticia. Gloria sea el Señor, porque Dios, aleluya, está, amén, hablándonos en esta hermosa tarde, que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero hay veces que con nuestro comportamiento nos convertimos en gente injusta. Hay veces que con nuestros labios nos convertimos en gente injusta. Hay veces que con nuestra mente nos convertimos en gente injusta. Hay veces que con nuestro corazón nos convertimos en gente injusta. Y Dios dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón tiene que estar enjugado con la sangre del testamento eterno. Nuestro corazón tiene que estar adornado con el poder del Espíritu Santo. Nuestra vida tiene que ser dirigida por la palabra del Señor. No hay concepto, ni filosofía, ni teología que sea más grande que la palabra del Señor. No hay sociología, no hay política que tenga más poder que la palabra de Dios. Que la palabra del Señor transforma a los hombres, transforma a las prostitutas, transforma a los adictos, transforma, aleluya, la gente de pecado, la gente que son sanguinarias, a los asesinos, a los gatilleros, a los criminales. El Señor los coge y los transforma. Porque eso se llama la justicia de Dios. Y cuando Dios transforma, esa gente que estaba en otro camino, no podemos señalar. Porque Dios ya las perdonó. Dice que Dios coge los pecados de los hombres y los arroja a lo profundo de la mar, y jamás ni nunca se acuerda de sus pecados. El problema de nosotros es que siempre estamos especulando el pecado que cometió la gente.
Y eso se llama difamación. Y eso se llama persecución. Y eso se llama degradación a la moral. Gloria sea el nombre del Señor. Eso se llama un atentado contra la dignidad de los hombres. Amén. La Constitución, el reglamento de los Estados Unidos dice que ninguna dignidad puede ser violada. Gloria, porque es un decreto, gloria sea el Señor, escritural, que solamente Dios es el que puede juzgar a los hombres. No tenemos la facultad de señalar, no tenemos la facultad de juzgar. Es Dios el que juzga, es Dios el que separa, gloria sea el Señor. Y dentro de nuestro proceso, en nuestra vida, a veces nos tornamos injustos. ¿Cuánto pueden dar un aplauso? Comenzamos a hacer como aquellos que tuvieron a la mujer en el acto de adulterio. Mire, Señor, hemos cogido a esta mujer en un acto de adulterio. Y la mujer adúltera tenía que morir la verdad. Y el Señor bajó la cabeza dentro de su justicia y le dijo, me imagino que escribió en piedra, bueno, el que se encuentre de ustedes sin pecado, que arroje la primera piedra. Y como lo más grande que el Señor hizo fue la conciencia, que es un juez invisible que nos confronta, que es un juez y un abogado invisible y un fiscal que nos fiscaliza. En el camino ellos entendieron que posiblemente estaban más sucios que aquella mujer. ¿Cuánto puede dar un aplauso fuerte a Jesús? Y salieron corriendo, soltaron las piedras. Gloria sea al Señor. Y el Señor le tuvo que decir, vete, yo tampoco te condeno. Porque Cristo era justo. Y Cristo sabía que los hombres iban a fallar. Para eso Él vino. Para que aquellos que iban a fallar pudieran tener en Él una justicia. Pudieran tener en Él una redención. Pudieran tener en Él, aleluya, un espíritu libre. Pudieran tener en Él unas lágrimas enjugadas. Pudieran tener en Él esa mansedumbre que nos llena de humildad, de docilidad en nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor, de esa justicia que nos hace justos delante del Señor. Gloria a Dios Santo. Por eso el apóstol decía, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de Jesús que recibimos la justicia. Si no estamos en Jesús, no hay justicia. Porque los hombres fuera de Jesús no tienen justicia. Por eso es que los criminales cogen la justicia en sus manos. Por eso es que en la República los dictadores cogen la justicia en sus manos y acribillan a los estudiantes y acribillan a la gente que está en contra, gloria sea al Señor, de su filosofía, o que son demócratas en el camino. Gloria sea al Señor, porque ellos son injustos. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que en esta mañana Dios nos está diciendo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La Biblia dice que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque grandes son sus misericordias. Por eso es que Dios nos ha guardado de tantos huracanes, de tantos temblores, de tantos tsunamis, de tantos maremotos, de tantas tragedias, porque en medio, aleluya, de esta isla hay un pueblo que adora y glorifica al Señor. Hay un pueblo que se inclina delante del Señor, y la misericordia del Señor se hace sentir en nuestra vida. ¿Cuántos dan un aplauso fuerte a Jesús? Oh.
sea el nombre poderoso del Señor. Así que hay un proceso en la bienaventuranza de nuestra vida. Amén. Por eso en ese momento a David se le olvidó la misericordia. Y tuvo que decirle en el verso que antecede al 10 al Señor, le tuvo que decir: no escondas tu rostro de mi pecado y borra toda mi rebelión. Esconde tu rostro de mi maldad, porque él sabía que le había fallado a Dios, porque él sabía que era indigno de la misericordia. Y borra mis rebeliones, porque hay veces que en medio del camino nos rebelamos contra Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces el proceso se hace largo, el proceso se hace extenso, el proceso se multiplica, porque no es que Dios es misericordia, es que nosotros mismos hemos provocado que el proceso se haga largo. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Dios, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso, salmista en el Salmo 51, verso 17, decía que los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado, porque a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay veces que Dios tiene que quebrantar nuestro corazón. Hay veces que el Señor tiene que confrontar nuestra conciencia. Hay veces que el Señor tiene que confrontarnos con nosotros mismos en el camino. Gloria sea el Señor. Esto no es cuestión de los sacrificios. Había muchos sacrificios, gloria sea el Señor, en el Antiguo Testamento. Sacrificio de las palomas, de los machos cabríos, amén, el sacrificio de los becerros, bendito sea el Señor, la sangre en el propiciatorio. Pero aquí Cristo vino y dijo: yo soy el nuevo sacrificio. Gloria sea el Señor. El velo del templo se rasgó. Ya ustedes tienen entrada al lugar santísimo. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Así que ustedes tienen, gloria sea el Señor, que ser misericordioso. Ustedes tienen que ser justo. Ustedes tienen que ser manso. Ustedes tienen que entender que en medio de sus lágrimas yo voy a estar con ustedes. No tienen que andar de rodillas, no tienen que echarse una bruja a cuesta, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. No hay que subir una catedral de rodillas, no hay que meterse por allí en un monasterio a flagelarse la espalda. No hay que cargar una cruz y crucificarse el Viernes Santo, que Él se crucificó una vez por todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo que tenemos que tener es un corazón quebrantado. Y un corazón quebrantado es un corazón sometido a los procesos de bienaventuranza. Porque los procesos de bienaventuranza a veces nos sacan las lágrimas. Los procesos de bienaventuranza, gloria sea el Señor, a veces empobrecen nuestro espíritu, porque no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. A veces los procesos de bienaventuranza nos ponen tan coléricos y nos ponen tan ansiosos que perdemos la compostura de la mansedumbre. Y nos ponemos ansiosos, y nos ponemos rebeldes,
y nos ponemos a pelear con Dios. Gloria sea el Señor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? Oh, ¿por qué sucedió esto en mi familia? Oh, gloria sea el nombre del Señor. Tenemos que tener un corazón manso. Tenemos que tener un corazón humilde para que podamos entender que en medio de todas esas pruebas el Señor está en nuestra puerta. ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte a Jesús? Hay que tener un corazón limpio. Para que el Espíritu Santo tenga habitación en nuestra vida. Para que la iluminación de Dios pueda irradiar esa dirección que necesitamos. Para que el Espíritu Santo pueda dirigirnos a toda verdad y a toda justicia. Tenemos que tener un corazón limpio. No pueden haber rencor. Usted tiene que aprender, tenemos que aprender a perdonar a nuestros enemigos. Eso es bien difícil. Perdonar a alguien, pero que te ha hecho algo, es difícil. Pero usted tiene que hacerlo. Porque Cristo lo hizo. Cristo perdonó a aquellos sinvergüenza. Cristo perdonó a aquellos que lo latigaron, que lo escupieron. Gloria sea el nombre del Señor. Tenemos que aprender a nacer en medio del dolor. En medio de la prueba es que nos hacemos grandes delante del Señor. En medio del dolor, gloria sea al Señor. Pues el más grande obstáculo es que le probamos a Dios que tenemos un corazón limpio, que lo amamos, no importa las circunstancias, no importa los procesos, no importa las pruebas, no importa las angustias, no importa los caminos a los que tengamos que, amén, caminar. En el camino, cuando nuestro corazón está limpio, lo hacemos en el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Yo he aprendido a hacer todas las cosas con gozo. Yo todo lo hago con gozo y con alegría. Ayer yo estaba haciendo una cosa allá en la casa, lo vi montando una cosa y bregando con un montón de cosas, y yo lo hacía con un gozo y con una alegría y con un contentamiento, y yo glorifico al Señor. Y cuando las cosas no me salen, yo le digo: Señor, dame sabiduría. Aleluya, porque tu palabra dice que si alguno dependiera de sabiduría, de conocimiento, lo demandara de ti, y tú le das grandemente y sin reproche, y le será dada. Y cuando yo no sé hacer las cosas a alguien, yo le pido sabiduría al Señor y las hago. ¡Gloria a Dios! Sin haberlas estudiado. Y no le voy a decir porque después usted que se va a arrogante, que yo soy orgulloso, pero él sabe de lo que yo estoy hablando. Alabado, y si no, pregúntele a él. Bendito sea el nombre de Jesús, porque Dios nos otorga bendición en medio de nuestras pruebas. Él le da la lucidez para que su corazón sea limpio, para que su espíritu sea un espíritu alegre. Sí, porque hay gente que siempre está en el evangelio como amargada, como gente como avinagrada, como decía los jóvenes antiguos, ¿verdad, Pedro? Gente como que le apesta la vida. A mí me gusta Pedro porque Pedro siempre tiene una sonrisa en su labio. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y Pedro siempre tiene ese ánimo dispuesto a servir. Gloria sea el nombre poderoso del Señor, porque Dios ha dado un corazón limpio. Gloria sea el nombre del Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tenemos que ser gente de paz, porque los cizañeros no entran al reino de los cielos, ni los que echan a pelear a la gente, ni los que le echan candela al fuego. Esa gente que les gusta, como decían antes, inyectar para que la gente se pelee y ellos gozarse.
Oh, ya eso no puede existir en nuestra vida, y menos en la iglesia tampoco puede existir la cizaña. Gloria a ese Señor. Tenemos que ser gente limpia, tenemos que ser gente pura. Que vamos a cometer errores, los vamos a cometer. Que de vez en cuando vamos a fallarle al Señor, vamos a fallar. Pero Dios tiene la bendición de que nos restituye, de que nos levanta, de que nos auxilia, de que nos socorre, de que nos pone un corazón nuevo, un corazón limpio, de que enjuga todas nuestras lágrimas en medio de nuestra frustración, de que elimina todo, aleluya, lo que obstaculiza que el corazón sea limpio y que seamos pacificadores delante del Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No todo el mundo es amigo del Evangelio. Usted se va a encontrar con gente que no lo va a querer. Que cuando detecta que usted es diferente, comienzan a sentir repulsión. Y es que las tinieblas y la luz no se mezclan. Es que la verdad con la mentira no mezclan. Es que Dios y el diablo no son amigos. Él es enemigo de la cruz. Él es enemigo de usted. Él va a usar a quien sea para que en el camino usted sea injuriado. Pero cuando usted, aleluya, es un injuriado, usted es calumniado, usted es perseguido por el nombre de Jesús, usted es bienaventurado. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Gracias, Jesús. Así que, Gracias, Señor. porque va a haber mucha gente religiosa como los fariseos y los saduceos. Pero Cristo dijo, el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será exaltado. Pero digo, pero hay de, eso se lo digo a los fariseos y a los escribas. Pero hay de vosotros, fariseos y escribas, hipócritas. Oye, el Señor era bien fuerte, ¿verdad? El Señor no comía cuento, hermano. Bajaba con velocidad. Él tenía una bola como de 110 millas por hora. No había aguante que la soportara. Oh, gloria sea el nombre poderoso del Señor. Digo, oh, ustedes tienen que aprender a humillarse. Tienen que aprender a tener un corazón limpio. Tienen que aprender a llorar de verdad. No llorar para que la gente lo vea llorar de su son lágrimas de cocodrilo, decía uno. Son lágrimas limpias, puras. Gloria a ese Señor. Pues el problema es que ustedes con su religiosidad ni dejan entrar a uno ni entran a otro. Porque el Señor tenía un lente, el Señor tenía un rayo X y hacía unos sonogramas y unos ecocardiogramas, ¿verdad? Que no hay máquina que las haga. ¿Cuánto damos aplausos fuertes a eso? Y ellos creían que estaban engañando al Señor. Y el Señor dice, ustedes son hipócritas. Gloria a ese Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que hacéis largas oraciones en los lugares públicos. Cristo le dijo, por eso van a recibir mayor condenación, porque esas oraciones no son genuinas. Digo, yo creía que estaban engañando al Señor. Usted sabe que hay gente que cree que está engañando al Señor. Y hay gente que cree que está engañando a los pastores. No, los pastores tienen el lente de Dios.
Lo que pasa es que los pastores a veces miran para el lado para que la embarcación no tome otro rumbo. Gloria sea el Señor. Y aplican la misericordia, ¿verdad? Y aplican la compasión, y aplican la conmiseración, y aplican la benevolencia, y aplican el amor, y aplican la bienaventuranza. Gloria sea el Señor, de la mansedumbre, de la humildad. Gloria sea el Señor. Pero no es que no se den cuenta de lo que está sucediendo. Cristo se estaba dando cuenta que la religión de ellos era una religión hueca, vana y vacía. Den un aplauso fuerte a Jesús. Y ellos no entraban dentro de la bienaventuranza. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ciegos, que llevan a la gente al infierno. Así que no tenían mansedumbre, no tenían espíritu pobre, porque eran altaneros, eran orgullosos, eran prepotentes, era una religión, aleluya, que solamente ensalzaba, amén, el ego de la religiosidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y me imagino que algunos parecían de delirio religioso. Oh, gloria sea el Señor. Pero cuando se encontraron con el maestro los confrontó, porque ellos no habían pasado o no estaban pasando por el proceso de la bienaventuranza, porque llevaban, aleluya, una religión vacía. Sí. Así que no usemos nuestros recursos para lamentarnos o nuestras pruebas para echarle la culpa a otros. Entendamos que en medio de nuestro proceso Dios nos va a acompañar. Edwin, en medio de tu prueba Dios te va a acompañar. Lourdes, en medio de tu prueba Dios está contigo. Carmen, en medio de tu prueba el Señor te va a auxiliar. María, en medio de tu prueba el Espíritu Santo te va a dar la victoria. Pero usted tiene que creer y tiene que tener un corazón dócil y tiene que tener un corazón humilde. Y no le diga al Señor en esta mañana: háblame, Señor, háblame en esta semana, porque el Señor le está hablando en esta mañana. Su nombre. Así que ellos no habían digerido el proceso de la bienaventuranza. Y Cristo le tuvo que decir: ay de vosotros, escribas y fariseos, que dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Porque ellos estaban enaltecidos con su ley mosaica, pero ellos no habían entendido que el que venía no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y le dijo: ustedes están envalentonados con su ley, ustedes están fanatizados con su ley, ustedes son muy legalistas, ustedes señalan demasiado, ustedes buscan a la gente y ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, están vestidos de un montón de ornamentos y un montón de filatería y un montón de religiosidad, pero su corazón está podrido, su corazón está negro, porque ustedes no tienen misericordia. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y a ustedes se les ha olvidado lo más poderoso de la ley, que es la misericordia, que es la fe, que es el amor, que es la gracia. Y hay gente que se le olvida eso. Se convierten en religiosos del camino. Lo que nosotros predicamos no es una religión, son experiencias con Dios. Es una vida personal con el Señor. Es una experiencia con el Espíritu Santo. Es una experiencia del nuevo nacimiento. Es una experiencia de que hemos nacido del agua y del Espíritu.
Es una experiencia que haga el proceso alegre, que haga el proceso de la bienaventuranza complaciente en nuestra vida, que sea un proceso que no se haga angustioso, avinagrado, amargado, triste en el camino, sino que el proceso, no importa las pruebas que vengan, se haga un proceso donde el corazón de nosotros sea un corazón limpio y puro. Den un aplauso fuerte a Jesús. Así que hay un proceso en la bienaventuranza. Van a venir los momentos de lágrimas, van a venir los momentos de ese espíritu pobre, llegan. Pero usted tiene que entender que en medio de ese espíritu está el Espíritu Santo que es mayor. Dice que cuando llegó el día del Pentecostés, capítulo 2 de los Hechos, estaban todos unánimes orando. Y de repente vino del cielo un viento recio que sopló sobre todos los que estaban reunidos. Y dice que lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y después de esa experiencia extraordinaria del fuego del Espíritu Santo, los apóstoles no volvieron a ser los mismos. Los discípulos volvieron, aleluya, al camino que Dios les había trazado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Cristo dijo: comerán los humildes hasta quedar saciados, alabarán a Jehová. En el mismo capítulo 5, verso 26. Y vivirá vuestro corazón para siempre. Por eso hay que ser humilde de corazón, para que el Señor nos visite en medio de nuestros procesos. Porque hay veces que entramos en procesos difíciles y creemos que el Señor nos dejó, creemos que el Señor nos abandonó, creemos que el Señor nos desahució. Ya puede ser un accidente automovilístico, ya puede ser una enfermedad terminal de un familiar querido, ya puede ser la pérdida de un hijo, como te explicaba nuestro hermano Alfredo, ya puede ser la pérdida de un cónyuge, gloria al Señor, del esposo o la esposa. Pero en medio de todos esos procesos, el Señor nos visita, el Señor nos acompaña, el Señor nos alienta, el Señor nos dirige, el Señor nos dice: no te apures, yo estoy contigo, no, aleluya, no te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Así que en medio de los procesos hay bendición. Y cuando el proceso se toma con humildad, Cristo concluyó casi esa bienaventuranza, que había bendición, que viviría nuestro corazón para siempre. Mateo capítulo 5, verso 16. Nosotros predicamos aquí cosas nuevas. Nosotros no venimos a inventar. Nosotros predicamos la palabra del Señor, que es viva, que es eficaz, que es más penetrante, que es más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos de los hombres, que penetra hasta partir el alma y las intenciones del corazón. Dios sabe lo que estamos pensando. Antes que la palabra llegue a nuestros labios, ya Dios la conoce. Porque Él es un Dios omnisciente. Oh, gloria sea al Señor. Él todo lo sabe. Él conoce su pasado, Él conoce su presente y Él conoce su futuro. Él sabe lo que usted va a dar si usted se abandona en los brazos del Señor en medio de su proceso de la bienaventuranza. Cuando nos abandonamos en los brazos del Señor, somos bienaventurados. Cuando le decimos al Señor: haz con nosotros
lo que tú quieras. Que podamos sonreír en medio de las luchas, que podamos decirle, Señor, tú estás con nosotros como un poderoso Dios. Dios lo va a auxiliar, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a dirigir, pero usted tiene que ser humilde y recibir la palabra en su corazón, para que su corazón sea iluminado, sea limpio delante del Señor. Usted tiene que creer la palabra de Jesús. Por eso los fariseos y los escribas no cualificaban o calificaban en el proceso de Dios, porque ellos no se habían sometido al proceso de la verdadera ley de Moisés y no habían conocido las Escrituras. Por eso decía, pero mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque cuando no se conoce la voluntad de Dios, se yerra en el camino. Y entonces los procesos donde Dios nos pasa para pulirnos se hacen procesos dolorosos, se hacen procesos estériles, se hacen procesos avinagrados, se hacen procesos malos, porque todo lo vemos con la mente carnal. Cuando usted comience a tener la mente de Jesús, que yo sé que todos la tienen, usted comenzará a ver el proceso en su vida como una bienaventuranza, como una bendición de Dios. Todos los procesos que yo he vivido que parecen negativos en mi vida, Dios los ha tornado en bendición. Imagínense lo que yo viví en 45 años con el Señor. Pero en medio de esos 45 años, Dios me da unas experiencias extraordinarias en medio de mi proceso. Así que en esta mañana, recuerden que van a venir los procesos en medio de su bienaventuranza, pero usted tiene que, amén, hacerse de la palabra del Señor, para que caiga en la bendición del Señor, cuando dijo, comerán los humildes hasta ser saciados, y los que buscan al Señor, su corazón vivirá para siempre. Te damos gracias. Tu palabra ha sido expuesta. Hay procesos en nuestra vida que son dolorosos, que son duros, pero que podamos entender que en medio de esos procesos hay unas bienaventuranzas que tú dejaste, que son una bendición y son una promesa para nosotros. Que podamos entender que en medio de esos procesos hay bendición, hay vida eterna, hay salvación, hay sanidad, hay liberación, para que tu nombre sea glorificado y que tu palabra nunca será tirada por tierra, sino que tú harás el cometido con esa palabra, para lo cual esa palabra ha sido enviada. Y en esta mañana esperamos que cada proceso de nuestra vida se convierta en una bendición. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por la iglesia. Mira los que nos han escuchado a través de la internet o nos van a escuchar a través de YouTube, que puedan entender que no importa los problemas, las vicisitudes, los traumas que se encuentran en la vida, los momentos tristes, difíciles, de escasez, en medio de ese proceso tú los estás acompañando. Que ellos empiecen a derramar su corazón para que tú lo limpies y que comiencen a ser mansos y humildes para que haya descanso para su alma. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto pueden dar un aplauso al Señor?